Desde la cuna de la capital del Imperio Aymara, transmite Radio Collasuyo Marca. Maki di Raskelo Khatama Radio Collasuyo Marca Istiraka, Wasidatu Akayanta Yani, programa Buduto Provincial Hichuro Domingo Visitatu Tenua, Nia Karuta Postetata. Por esa razón, esto nos hemos inventado de cañería para que sea movible, ¿no? Poco movemos o nos acomodamos a lo que, digamos, nos dé la comunidad de poder leer las noticias o difundir algún comunicado de aquí de la comunidad. Aquí tenemos nuestro enlace para tomar contacto con cualquiera de las emisoras, ¿no? Las radios comunitarias, bueno, no tenemos muchos recursos y por esa razón ponemos aquí una parte de la computadora, ¿no? Esto es la que utilizamos para música, ¿no? Para música, ¿no? Las radios comunitarias nacen en respuesta que muchas veces no ha habido la democratización de los medios, simplemente se había llegado hasta la democratización de la palabra, pero no bastaba con eso. ¿Qué significa esto? Que muchos locutores o comunicadores sociales aymaras, nativos en este caso, hemos empezado haciendo radio, alquilando espacios en emisoras comerciales especialmente, pero muchas veces no se podía decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queríamos decir al pueblo para su progreso y desarrollo. La razón de ser, la esencia está en la gente del pueblo, de las comunidades. Mientras que en las radios comunitarias uno se puede comunicarse y puede expresarse de la manera que ellos son. Pero radio comunitario, en cambio, está junto a su comunidad, que está luchando por su comunidad, que está ayudando a su comunidad, recuperando la identidad cultural, después la lengua originaria, la lengua materna que tenemos en las diferentes comunidades, ¿no? La voz de aquella gente que quizá muchas veces no se expresa, pero estos medios dan toda la cobertura. Es que da micrófono directamente a la gente, a su comunidad, donde nosotros vivimos, con la ganadería, con la agricultura. Charlas de orientación con los dirigentes que se vienen hasta el medio de comunicación, donde tenemos un programa realmente de enfoque de participación. Las comunitarias y el payan na comunidad toquena. Ucamaraki nakasipituaka sañani malcos originarios, ucamaraki malcutaika supanacampi. Aportar algunos elementos que ayuden a tal vez elevar la autoestima. Aquí en el pueblo, muchas veces en las comunidades, no llegan periódicos, no llegan revistas, no llegan nada, ¿no? Lo que queremos dar a conocer es más las informaciones, que sepan, ¿no? Que conozcan qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa también de nosotros, así cambiar la situación, ¿no? Cambiar esta situación que hasta hoy en día se vive. Eso es lo más importante, buscar la integración entre inclusive, ¿por qué no decir, no, Bolivia y Perú, ¿no? Porque aquí está la frontera también,
y yo pienso que aquí últimamente inclusive hemos recibido este último tiempo de Ollanta Humala la publicidad, ¿no? Y aquí hemos transmitido. Estamos trabajando aquí en la radio comunicación Wiñaykata, más que todo a la población, orientando y informando y también comunicando, y así para que sepa la gente, toda la población, más que todo lo que pasa aquí en la provincia, en el municipio, eso se informa a la población. Y más que todo, informaciones la gente pide en Aymara. La radio está muy, digamos, distanciada de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Las parabólicas, el internet mismo, porque allá casi no tenemos nosotros acceso al internet. Falta de los personales técnicos, por ejemplo. Realmente las necesidades más importantes tal vez sería el equipamiento. Uno de mis deseos es de tener unos radios de contacto en las centrales, subcentrales en los cantones más que todo. Y poquito hay en tiempo de lluvia hay truenos que caen a los equipos y a veces no tenemos dinero harto para cubrir eso, entonces un poco más equiparlo, y después de equiparlo, personal que tenga más capacidad, más personas, pero eso sí. Nanak pashpawan radio mantenida aquí como radio es una cañata queja. Chama tukupta ka ukshatna nagma qolqanak taqasipta nukamaniu comunidad toibun uthiti yanaptaña kauke qolqempe kotoqeta. Es más que todo capacitación, ¿no? Si no hay capacitación, creo que no estaríamos, digamos, entrando a un desarrollo tecnológico que ahora también que hay que integrar. Muchas radios en este momento no cuentan, digamos, con todos esos elementos básicos. Pero por lo menos a través de proyectos se pueda apoyar y realmente las radios provinciales o comunitarias se puedan restablecer con mucho más fuerza, mucho más presencia, incluso haciendo redes, cual es muy costoso, costo satelital, costo de equipos. La sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios. Es muy difícil que un medio de comunicación comunitaria sea tan comunitario y sea tan sostenible. Nosotros que carecemos es de equipo. Tenemos una emisora bastante baja. Radio amok ayas haniti wakiskas kilata teofilas radio atmaq ayanis yatis atqetas maq askis palti. Bueno, prácticamente acá en esta radio, como ven, estamos realmente ya solucionando este problema, porque hay veces tenemos problemas o deficiencias en cuanto a al consumo de la energía eléctrica en el área rural.
para caja Kundurasasa y Rakapsuñapawa, Hanman Katjiwañataki. El objetivo primordial era venir a contribuir más que todo al desarrollo del lugar, colocando un medio de comunicación social a beneficio del pueblo de Tiahuanaco. Lo primordial, digamos, sería en este caso dejar una huella para que otra gente que radica en La Paz, como los residentes de Tiahuanaco, puedan invertir aquí en Tiahuanaco. No es, como les decía, un trabajo de invertir y ganar, digamos, sino que invertir a beneficio de la comunidad. Por el momento no contamos con personal porque los costos de mantenimiento son un poco altos, y en este caso yo trabajo como utilero, camarógrafo, gerente y director. Mucha gente me decía, no es una inversión quijotesca, digamos, no es una inversión comercial, no tanto así de invertir 10 y recuperar 20, digamos. Más bien el canal, como les decía anteriormente, es un canal más que todo de servicio social, comunitario, de servicio a la comunidad. Eso es todo.